Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. La palabra de Dios hoy está en la enseñanza que tenemos o que estamos trayendo también con respecto a el Espíritu Santo y en lo que se ha convertido dentro de las iglesias, ¿no? En una fábula, la fábula del Espíritu Santo, es lo que se ha convertido o en lo que han convertido las iglesias este mensaje de la palabra de Dios, este mensaje del Espíritu Santo. Muchas congregaciones han convertido este mensaje en una fábula de hombres. Entonces vamos a continuar con el estudio acerca del Espíritu Santo. No para escudriñar en las fábulas, como dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, volvernos a fábulas. No, aquí no vamos a volvernos a ninguna fábulas. Aquí no vamos a ver en la palabra de Dios qué verdaderamente o cuál es la enseñanza bíblica acerca de qué es o quién es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es o quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿O qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Buenos días, pastor. Es Dios Hermana mismo. Victoria. Mi hermana Victoria, muchas gracias. Es el mismo Dios, ¿no? Es el mismo Dios. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. ¿Y cómo algunos dicen que es una tercera persona? ¿Por qué algunos dicen que es una tercera persona? A ver, algunos dicen que es una tercera persona. Por ejemplo, voy a citar un pasaje de la palabra de Dios. Mire, voy a citar un pasaje que está... Algunos toman este pasaje y dicen, es que es una persona, es una tercera persona, algo que no dice la escritura, ¿no? Por supuesto, no lo dice. No lo dice. Si alguno piensa que sí lo dice, no lo dice. No dice, nunca la escritura dice que es una tercera persona. Pero aquí tenemos un pasaje de la palabra de Dios que está en la carta a los Hebreos en el capítulo 3. ¿Qué dice la carta a los Hebreos en el capítulo 3? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, bueno, algunos Hebreos 3, capítulo 3, versículo 7. Entonces, algunos tomando este pasaje eh, y sacándolo del contexto de la palabra de Dios, del contexto de la palabra de Dios, ¿no? No, la palabra de Dios es un todo, ¿no? Es un todo, no es una localización allí, un lugar allí en específico en donde yo me baso en dos o tres líneas, en donde yo me baso en un párrafo allí corto, y entonces yo pienso que algo que está escrito allí, entonces yo puedo dar una interpretación personal y traer toda una doctrina alrededor de eso, ¿no? Algunos han tomado este pasaje y dicen, es que el Espíritu Santo es una tercera persona, porque mírenlo ahí, ahí está el Espíritu Santo y él habla, mírenlo, ahí está, él dice que él habla y está siendo nombrado de manera independiente, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Entonces, vea que el Espíritu Santo lo está nombrando la Escritura y dice que si oyeres su voz, o sea, si oyeres, ¿cuál voz está hablando ahí? A ver, ¿quién se quiere arriesgar un poquito y me quiere decir a qué está haciendo referencia ahí o a qué usted cree que está haciendo referencia esa porción de la escritura? ¿Acaso es que la enseñanza allí, lo que está diciendo la palabra de Dios, es que yo debo eh, crear un entorno o debo buscar a un personaje teológico, no bíblico, teológico, que se llama Espíritu Santo? Entonces yo quiero, o sea, yo tengo que buscar un personaje que se llama Espíritu Santo y entonces a él lo busco, a él le voy, a él, y lo interpretan muchos como si fuera alguien por allí aparte, ¿no? Entonces a él lo tengo que buscar,
A Él lo tengo que escuchar, a Él le tengo que pedir. Mm, ¿Dice algo como tal la Escritura? O sea, la Escritura dice que yo, por ejemplo, la Escritura dice que yo le debo eh, pedir al Espíritu Santo. A ver si alguno me quiere responder. Esta pregunta tiene una... Depende de la respuesta. La respuesta puede estar correcta o no, ¿no? La respuesta puede ser correcta o no. Inclusive puede ser correcta o no dentro de una respuesta positiva o negativa. La respuesta puede ser correcta o no. Depende de la interpretación o del entendimiento que las personas tienen alrededor de esta enseñanza, y de este mensaje, ¿no? A ver, ¿le debo yo pedir al Espíritu Santo? Dice la Escritura que le debo pedir al Espíritu Santo. A ver, ¿quién me quiere responder? Alguien que me responda. Y les adelanto, la respuesta puede ser correcta tanto si es positiva como si es negativa. Depende del entendimiento que tengamos alrededor de esa enseñanza. Buenos días, Ese es con quien hablo. Señor Jesús lo bendiga, mi hermano. Álvaro. Mi hermano Buenos Álvaro, días, Señor Jesús lo bendiga, mi hermano. Cuéntenos. buenos días, buenas tardes a todos. Amén. Pues cuando tenemos el concepto claro de que Dios es espíritu, le estamos pidiendo al Espíritu Santo que es Dios. Entonces no está mal. Pues considero que no está mal. Eso es todo. Gracias, mi hermano. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé cuántos entendieron esto que Pastor. acabó de decir mi hermano Álvaro. No sé cuántos lo entendieron o algunos de pronto tienen alguna confusión todavía. Hay que entender muy bien lo que dijo mi hermano Álvaro. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Cuéntenos, mi hermana. Pastor, bueno, yo soy una que le pido al Espíritu Santo porque a mí en la congregación donde yo estuve por 7 años, me enseñaron que el Espíritu Santo es que era una tercera persona, que porque tenía intelecto, sensibilidad y porque se contristaba. Entonces yo era una que tenía el Espíritu Santo como una tercera persona. Ok. Ok, mi hermana. Muchísimas Entonces gracias. yo siempre le pedía al Espíritu Santo como si fuera pues Dios. Ok. 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 Ya, ok, mi hermana. Le entiendo. Entiendo muy bien la respuesta. La entiendo muy bien. A ver, pero vea qué interesante eso. La enseñanza que nos trajeron a nosotros era con respecto a, y vea lo que mi hermana le dieron una doctrina bastante fuerte a la hermana y a otros hermanos, a cada uno de nosotros hemos recibido esta doctrina muy fuerte, ¿no? Que es una tercera persona, dicen, porque es que tiene intelecto, se contrista, porque, bueno, este tipo supuestamente de características, ¿no? Ese es el tipo esta enseñanza sobre la tercera persona, que bueno, dicho sea de paso, no hay ninguna tercera persona en la escritura, ¿no? No, no hay ninguna tercera persona y la palabra de Dios es muy clara y dice que nosotros no debemos ni añadir ni quitar, eso está en la ley, ¿no? Deuteronomio capítulo 4 dice que no debemos ni añadir ni quitar nada a la palabra de Dios, no le debemos añadir ni quitar, eso es ley, eso es parte de la ley, eso es parte de las instrucciones, de la Torá. Esa es la ley de Dios. No añadimos ni quitamos. Bueno, de ahí se desprenden enseñanzas, por ejemplo, del apóstol Saulo, eh, que dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, que nosotros debemos aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, y he ahí uno de los grandes problemas, grandes, gigantes problemas que hay, porque muchas personas piensan más allá de lo que está escrito, más allá de lo que está escrito, ¿no? Entonces, o como dice el apóstol Pedro, también escrito está que cuando alguno habla, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, cuando hablamos y no hablamos conforme a las palabras de Dios, vienen los problemas, los conflictos, las malas interpretaciones, las enseñanzas erróneas. Bueno, de ahí se desprende todo eso, ¿no? ¿Dice la palabra de Dios que hay una tercera persona? No, no dice en ninguna parte de la palabra de Dios dice que hay una tercera persona, no, en ninguna parte, en una parte. Mi hermana Graciela, cuéntenos, mi hermana Graciela.
Buenas tardes, pastor. Amén, Este, hermano. Buenas tardes. Jesús les bendiga a todos. Amén. A ver, yo voy a comentar de cómo fui que yo conocí la doctrina del Espíritu Santo hace muchos años. A mí me sacaron un versículo que es el que está en Hechos, donde habla del día del Pentecostés. Entonces me dijeron, pues que el Espíritu Santo era como el reemplazo del Señor Jesús, porque como el Señor Jesús no iba a estar en físico, entonces iba a estar el Espíritu, es como otra entidad que llega pues a tu vida, que tiene el poder pues de enseñarte como el Señor enseñaba y, y que este fue el que pues también se le dio a los apóstoles pues para que hablaran en lenguas y todo esto, ¿no? Entonces ahí es donde yo, digamos que conozco de quién era el Espíritu Santo, pues, en ese momento. O sea, esa fue como la explicación, pues, para hacerme entender esa cuestión de la Trinidad. Y pues que era trino porque allá en Génesis se habla de que hagamos a nuestra semejanza, porque pues no se ve una tercera persona como tal, pero que este era el que reforzaba de que Dios era Trinidad y que por eso este es el que estaba en reemplazo, ¿no? Del Señor para los creyentes. Esa, esa fue lo que yo escuché acerca del Espíritu Santo cuando comencé pues a conocer de la palabra. Gracias por, el aporte, mi hermano, por compartirnos ese aporte tan interesante. Muy, muy interesante. Vea, yo quiero, a ver, voy a leer unos pasajes por ahí. Vale, este pasaje. A ver, dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Entonces dicen, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. A ver, vamos a ver, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque es que por ahí como que debemos de empezar, ¿no? ¿Quién es? ¿Es Dios mismo? ¿Es una tercera persona? Dice el libro de Isaías, Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice así, porque así dijo el alto y sublime, el Altísimo. Entonces se le conoce como el Altísimo. Al Señor se le conoce como el Altísimo. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre, el Santo. Bueno, dice, y cuyo nombre es el Santo. A ver, vuelvo y lo leo. Porque así dijo el alto y sublime, el Altísimo, el Señor Dios Todopoderoso, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice ahí. Voy a leer a Juan 4:24. Dios es espíritu, dice. Dios es espíritu. Por eso les decía hace un rato que la respuesta a la pregunta que les hice eh, puede ser tanto afirmativa como negativa, dependiendo del entendimiento que tengamos acerca de esta enseñanza. A ver, si yo tengo un entendimiento correcto de que quién es el Espíritu Santo, entonces, por supuesto que yo puedo pedirle al Espíritu Santo de la Biblia, no de la teología, no de la teología. A ver, no de la teología, el de la Biblia, de la Biblia. Y el de la Biblia es el Dios Todopoderoso, es el Dios Todopoderoso. Les decía que leyéramos Hebreos 3:7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, entonces ahí está el apóstol Saulo trayendo una enseñanza, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿De dónde sacó Saulo esta enseñanza? ¿Acaso él está hablando de una tercera persona de la Trinidad? ¿Acaso Saulo dijo algo así como dice la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo? ¿Acaso dijo algo como eso? ¿O simplemente él dijo, como dice el Espíritu Santo? Entonces algunos
que nos enseñaron a nosotros, que es que el Espíritu Santo, entonces Él habla ahí, Él está ahí y Él es una tercera persona que nos habla, pues Él nos habla. Por eso Él es independiente, tiene vida propia, está por ahí aparte. ¿De dónde sacó esto? Como dice el Espíritu Santo, ¿de dónde lo sacó Saulo o Pablo? ¿De dónde lo sacó? Vamos un momento al libro de los Salmos, en el capítulo 95. Dice así, Salmos 95:1, dice, venid, prestemos mucha atención a este pasaje de la palabra de Dios. Prestemos mucha atención para que podamos ver de qué estaba hablando Saulo, de qué estaba hablando Saulo cuando dijo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Entonces, ¿de quién está hablando Saulo? ¿Estaba hablando Saulo de la tercera persona de la Trinidad? Vamos a ver. Vamos a Salmos 95, de donde él lo sacó, porque recordemos que Saulo no enseñaba nada diferente a lo que estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos, ¿no? Dice la palabra del Señor, venid, aclamemos alegremente, ¿a quién? Al Dios Todopoderoso, al Señor, al Rey de Reyes, al Señor Jesús. Venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cantemos con júbilo a la roca. Vea que este salmo está haciendo una referencia totalmente clara, directa al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero, a nadie más. Nadie más. Venid, aclamemos alegremente al Señor Dios Todopoderoso. Hay unas traducciones que dicen a Jehová, otros dicen el Señor. A ver, otros dicen Adonai. Ya nosotros entendemos que es el Señor Jesús. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Entonces, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La roca no es Pedro, ¿no? No, aquí no dice cantémosle a Pedro. No, la roca de nuestra salvación, ¿quién es? El Señor Jesús. Él es la roca de nuestra salvación. Dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque el Señor Jesús, es Dios grande. Y sigue hablando claramente del único Dios verdadero. Dice, el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Rey de reyes, Dios de dioses, Rey de reyes. Él es el Señor Jesús. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. Dice, en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor Jesús, nuestro Hacedor, nuestro Hacedor. Versículo 7. Porque Él es nuestro Dios. Vea todo lo que está diciendo este pasaje, está describiendo perfectamente, sin ambigüedades, al único Dios verdadero, y la referencia de este pasaje es única, exclusiva y directa solamente para el Señor Dios Todopoderoso, para el Señor Jesús. Únicamente para Él. No hay nadie más, ningún otro personaje en este pasaje de la Escritura. Dice, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ojo, ojo, ojo lo que dice aquí, miren lo que dice aquí. Miren lo que dice acá. Si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? ¿De quién? A ver, ¿quién me quiere decir cuando este pasaje de Salmos 95 dice, si oyeres hoy su voz, ¿de quién está hablando? A ver, ¿quién me quiere aportar? Del Señor Jesús, pastor. Llevamos cuánto, gracias mi hermana, llevamos cuántos versículos hablando de quién, mi hermana. Del Señor Jesús, Él es el único Dios verdadero, Él es el el único Creador Dios verdadero. Todopoderoso, Amén. el único Dios verdadero, sí. Así es, mi hermana, así es. Vea, el pasaje lo ha escrito totalmente con claridad. Y luego en el versículo 7 termina diciendo, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. ¿Qué dice? Dice, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón. ¿De quién estamos hablando nuevamente, mi hermana? Del Señor Jesús, de nuestro Del Creador, Señor nuestro Jesús. Padre amado, Entonces, si oyéremos la voz de quién, de nuestro Señor Jesús. del Señor Jesús. ¿Y qué debemos hacer si oyéremos la voz de nuestro Señor Jesús? No endurecer nuestro corazón. No endurecer nuestros corazones. Ahora sí puedo ir perfectamente a Hebreos capítulo 3, versículo 7, para que vayamos entendiendo de que aquí no hay lugar a ambigüedades, aquí no hay lugar, no hay dioses conmigo, dice el Señor Jesús. No conozco ninguno, no hay dioses conmigo. Amén, No hay. pastor. Gracias, mi hermano Manuel. ¿Qué dice Hebreos Hebreos 3:7, mi hermano? 3:7. Por ¿Qué lo dice? cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la Gracias. provocación en el día de la tentación en el desierto. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Entonces, ¿de quién está hablando Hebreos 3:7 cuando dice, como dice el Espíritu Santo? ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesús. Del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Ahí está diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya leímos a quién la palabra de Dios llama Espíritu Santo. La palabra de Dios llama Espíritu Santo al único Dios verdadero, cuyo nombre es el Santo, dice Isaías 57. Y Dios, dice Juan 4:24, Dios es Espíritu. Entonces, Dios es Espíritu. Vea qué interesante eso. Eh, y a nosotros nos dijeron muchas cosas, nos han dicho muchas cosas para que caigamos en las mentiras, en el error, en el engaño, para que caigamos en blasfemias, para que nos inventemos y caigamos en el cuento de que por ahí anda un espíritu, por ahí no es el Padre, no, anda por ahí un espíritu al que yo le debo pedir. Entonces, anda el espíritu por ahí que yo le debo pedir, ¿no? Mentiras, no dice tal cosa. La palabra de Dios no dice pídale a ninguna tercera persona de la Trinidad. No dice órele a ninguna persona de la Trinidad. No, cuando yo le oro al Padre, al único Dios verdadero, quien es el Señor Jesús, estoy orándole al único que tiene Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Bueno, al único que en su naturaleza es Espíritu Santo. Al único que Él es Espíritu Santo. Entonces, a Él, cuando yo tengo ese entendimiento, como nos decía mi hermano Álvaro nos hizo un aporte entendiendo perfectamente de que cuando yo le oro al único Dios verdadero, pues le estoy orando al Espíritu Santo, que es Él, que es el único Dios verdadero. Él es, Él tiene Espíritu, Él es Dios, Él es Santo, cuyo nombre es el Santo, Él es el Espíritu Santo. No hay ninguna tercera persona de Espíritu Santo. No, no debo orarle a ninguna persona, a ninguna tercera persona de Espíritu Santo. No debo pedirle a ninguna tercera persona Espíritu Santo. Tal cosa no existe en las Escrituras. Lo que yo debo entender es que Dios, el único Dios, cuyo nombre es el Santo, quien es Espíritu, pues es el único que en su Pastor, naturaleza es Espíritu Santo. Mi hermana, pastor, pues yo comencé a entender al Espíritu Santo, pues me dieron como una explicación muy parecida a la de la hermana, que él tenía sentidos, que él tenía todo y que era un ser independiente. Sin embargo, yo pues cuando ingresé a la congregación, me di cuenta que en la palabra del Señor dice, y los haré a mi imagen y semejanza. Y yo no he visto mi espíritu al lado mío como sentándose a mi lado. O sea, yo soy una sola total, persona y total. tengo mi espíritu y está dentro de mí y pues yo veré si le doy más predominancia al cuerpo, pues a la carne o al espíritu, todo eso, pero somos, o sea, mi espíritu y yo somos una sola persona. Ok, ok, mi hermana. Gracias, mi hermana, por el aporte, por el entendimiento, por compartirnos ese entendimiento. Sí, así es. Correcto, mi hermana. Así es. No hay ningún Espíritu Santo por ahí deambulando alrededor nuestro. O me refiero, no hay ningún espíritu mío, personal,
que ande por ahí deambulando, por ahí separado, independiente de mí. Eso no existe, eso es una mentira, eso es un engaño. No hay tal cosa, eso no es verdad. Ahora, como el Señor es espíritu y como Él es santo, Él pone de su santidad en sus hijos. Él pone de su santidad en sus hijos. A ver, entonces, cuando Él pone su santidad en sus hijos empiezan a caminar en caminos, valga la redundancia, de santidad, de obediencia, y entonces sus vidas son cambiadas. Luego ya su actuar o su espíritu ya no es el actuar de un espíritu perdido, sino el actuar de un espíritu santo. Cuando una persona, el Señor ha derramado de su espíritu en esa persona cambia su naturaleza. Su naturaleza es cambiada y él ya no es el mismo de antes. Ahora su actuar, su manera de actuar, ya no es la misma de antes. Ahora él procura la santidad y ser cada día más santo. De eso está hablando la palabra de Dios. Mire, Joel 2, 28, 29. Un pasaje que habla sobre la promesa del Señor de derramar su Espíritu Santo en nosotros. Su Espíritu Santo en nosotros. Bueno, Él va a derramar su Espíritu en sus hijos, no en cualquier persona. Dice la palabra de Dios que Él va a derramar su Espíritu Santo en sus hijos. Y esos son las arras, dice el Señor, esas son las arras de nuestra herencia, es el adelanto, el anticipo, es el sello. Esas son las arras, ¿no? El adelanto. Es un adelanto de lo que va a venir. Es un adelanto. Son las arras de nuestra herencia. Am, Joel 2 dice así, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que va a derramar el Señor? Él dice su espíritu. No dice voy a traer a otro espíritu que se llama el Espíritu Santo. No, voy a derramar mi espíritu. Por eso cuando el Señor deposita su espíritu sobre esa persona, dice la palabra de Dios, es mudada en otra persona. Necesariamente es mudada en otra persona. No, no va a seguir siendo la misma persona que era antes. No va a seguir siendo la misma persona que era antes. Quiero leerles un pasaje que está en el primer libro de Samuel. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 10. Entonces, el Espíritu de Dios, del Señor Jesús, unas traducciones dicen Jehová, de Yud, Hate, Bad Hate, de Adonai, depende de la traducción, depende del entendimiento también. Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y vea lo que termina diciendo este pasaje. Dice, y serás mudado en otro hombre. Serás mudado en otro hombre. ¿Qué quiere decir que serás mudado en otro hombre? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué es ser mudado en otro hombre? Pastor, Ser Mi nuevo. hermano. sí. Claro, mi hermana, nacer de nuevo. ¿Quién nos quería por aquí más a decir algo más? Yo, pastor, dejar lo pecaminoso atrás Dejar lo y pecaminoso atrás. Así es, también, así es, mi hermano. Así es, ser mudado en otro hombre. Ser mudado en otro hombre. A ver, no es posible que alguien diga, no, es que yo tengo Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, eh, pero sigo siendo el mismo de antes. Entonces esa persona no tiene ningún Espíritu Santo de Dios. No ha sido derramado el Espíritu Santo de Dios en esa persona si esa persona sigue siendo
el mismo de antes. No, no es cierto. Tal cosa no es cierto. El Señor obra un cambio, obra una nueva naturaleza en esa persona. Eh, no sigue siendo la misma persona. No, no existe tal cosa. No existe tal cosa que yo tengo el Espíritu de Dios y sigo siendo el mismo ladrón, el mismo mentiroso, el mismo blasfemo, el mismo maldiciente. No, no es cierto, no es cierto, no, tal cosa no existe. Y las personas están engañadas, están muy engañadas, ¿no? Dice, dice el libro de Isaías, capítulo 11. Pastor, el Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo Bendiciones, mi están? hermano. Bendiciones, mi hermana. Me gustaría aportar la palabra en Romanos que dice acerca de quién es el Espíritu que está en nosotros, ¿cierto? Porque estamos hablando de que somos nuevas criaturas cuando tenemos el Espíritu de Dios y aquí en Romanos se está hablando acerca de la diferencia de esas obras de la carne y a los que tienen el Espíritu. Y aquí en Romanos aclara, y es una forma muy hermosa como el Señor Jesús revela de quién es ese Espíritu que hay en nosotros, de quién es. Entonces, si los hermanos y usted también, pastor, podemos abrir el libro de Romanos en el capítulo 8 desde el versículo 5 más o menos, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿De quién es el Espíritu que tenemos en nosotros? De Cristo. Ahí está diciendo que el mismo Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, porque Él es Dios. Yes. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso quería compartir, pues. Siga, mi hermana, siga. Pero, perdón, mi hermana, sigue, perdón, un momentito. Dice, aquí algo importante que vale la pena una pequeña aclaración, ¿no? Dice, y los que piensan en las cosas de la carne, eh, pero porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿de cuál Espíritu? Pues del Espíritu que el Señor ha derramado en nosotros. En otras palabras, los que tienen el Espíritu de Dios. Cuando dice, aquí este pasaje dice, pero los que son del Espíritu, o sea, los que tienen el Espíritu de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios, o sea, los que Dios ha santificado, los que tienen el Espíritu de Dios. De eso está hablando allí. Dice, en las cosas del Espíritu. A ver, por eso es importante. Esto también es otra característica de aquellos que tienen el Espíritu de Dios, pues que andamos meditando en las cosas de Dios. Eso es andar en las cosas del Espíritu, que siempre en nuestros pensamientos, en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, siempre tenemos pensamientos acerca de las cosas bueno, las cosas celestiales, de la palabra de Dios. Siempre hay un pensamiento, algo allí. Siempre está allí presente el Señor en todo momento, en toda situación. Como que siempre queremos aportar algo con respecto a la palabra de Dios, con respecto a las enseñanzas que el Señor nos ha dado, a cómo el Señor nos ha ido transformando, cambiando, en cualquier momento. Siempre queremos traer algún tipo de aporte con respecto a las cosas del Espíritu, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y le decía a mi hermana que siguiera un poquito adelante porque dice,
Vea esto aquí que parece como un medio trabalenguas aquí, pero no lo es muy claro y hay que leerlo muy a despacio para que entendamos cuánta información y cuánta revelación hay acá. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. A ver, el Espíritu de Dios, ya entendemos que el Espíritu de Dios es que el Señor puso su Espíritu en nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en nosotros. A ver, entonces ya entendemos, esa parte la entendemos, ¿no? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice. Pero si, perdón, mas vosotros no vivís en una carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, entonces aquí, vea cómo maneja esta porción Saulo. Saulo trae una enseñanza espectacular, maravillosa, y le doy muchas gracias a la hermana Vivian por traer este pasaje aquí a la enseñanza. Es un pasaje esencial. Es esencial. Tenemos que entenderlo, comprenderlo, leerlo despacio y pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento, revelación, sabiduría con respecto a este pasaje. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego Saulo dice y explica más quién es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías o de Cristo, no es de él. Entonces, Pablo utiliza los dos como el mismo. Mire, Saulo dice, si es que alguno tiene el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es el Mesías, el Señor Jesús. Dice, si alguno no tiene el espíritu del Mesías, del Señor Jesús, de Cristo, dice esta traducción, no es de él. A ver, entonces ya entiendo, ahora entiendo algo más. Estoy entendiendo de que el Espíritu de Dios es el Espíritu del Mesías, de Cristo, como está escrito en esta traducción. Bueno, pero ¿y qué es tener el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo? Que es lo mismo. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sigamos, mire, versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, o sea, tener el Espíritu de Dios, o Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo, es Cristo viviendo en nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Perdón. Versículo 11. Ojo a esto, mire. Versículo 11. Versículo 11. Dice, y si el Espíritu de aquel... A ver, hasta este momento, la lectura de este pasaje nos ha dado a entender quién es el que habita en nosotros. A ver, ¿quién habita en nosotros? ¿Quién habita en los hijos de Dios cuando el Señor dice que Él derrama su espíritu sobre esa persona? ¿Quién habita en esa persona? A ver, ¿quién me lo quiere decir así con despacio hasta este momento que los que estamos leyendo este pasaje? A ver, ¿quién habita en un creyente? ¿Quién habita en un creyente? ¿Quién habita? ¿Quién? ¿Quién? A ver, ¿quién me quiere decir? Pastor nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, mi hermana. Nuestro Señor Jesús habita en la vida del creyente. Entonces, cuando el Señor Jesús habita en la vida del creyente, el que está habitando en la vida del creyente es el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, que es lo mismo, que es lo mismo. Por eso les digo, voy con despacio para que vayamos entendiendo esto. Es lo mismo. Ahora voy a otra parte de esta enseñanza que es igualmente muy, muy hermosa. Mire, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, wow, qué interesante esto. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Quién levantó de los muertos a Jesús?
¿Quién lo levantó? Pastor, el mismo. Wow, interesante, mi hermana. Muchísimas gracias. Y está en Muchis- Juan 2:19. muchísimas gracias, mi hermana. ¿Quieres leerlo también? No sé cuánto. Bueno, les digo, mis hermanos, vamos con despacio. A ver, ¿quién no ha entendido hasta ahora lo que estamos leyendo, lo que estamos concluyendo por la palabra de Dios, lo que mi hermana Vivian aquí nos acaba de aportar? ¿Quién no lo ha entendido? Por favor, quiero saber si alguno de los hermanos dice, no lo he entendido de esa manera, no lo he logrado entender. Por favor, déjenos saber. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Aquí alguien levantó de los muertos a Jesús. Alguien lo levantó, ¿cierto? Algo que tengo que entender es eso. Alguien levantó al Señor Jesús de los muertos. Alguien lo levantó. ¿Quién lo levantó? Pues aquí dice, el que mora en nosotros. O sea, como nos acaba de decir mi hermana Vivian, el mismo Señor Jesús. Es el mismo, es el mismo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. A ver, no sé si para todos fue claro o hubo confusión con respecto a esto. Sí. ¿Vamos bien? ¿No hay confusión? Bueno, perfecto, perfecto. Me, me agrada mucho que vayamos entendiendo esta porción de la escritura. A ver, Pastor, mi hermana, puedo leer Juan 2:19 para que quede más claro acerca de qué es el... por supuesto, mi hermana, por favor. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, la palabra del Señor dice, desde el 18, 2:18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Bueno, para entender habría que leer un poquito más hacia atrás. Pero respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Quién lo Dijeron, levantará? dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Destruir ¿cómo dice el pasaje nuevamente, mi hermana? ¿Destruir qué? Dice, Jesús, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vuelve esa partecita. En 3 días, ¿quién lo levantará? El mismo, el Señor El Jesús. mismo, ¿cierto? El mismo, dice. En 3 días lo levantaré. Lo levantaré. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en 3 días lo levantaré. Santo, muchísimas gracias, mi hermana. Qué aporte tan necesario, tan excelente. Muchísimas gracias. Muy acertado el aporte. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa con los que no tienen Espíritu Santo de Dios? ¿Pueden pedirle al Señor que derrame de su Espíritu en sus corazones? A ver, ¿puede una persona pedirle al Señor que derrame, puede una persona pedirle al único Dios verdadero, al Altísimo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Señor Jesús, quien es Espíritu Santo? Él es Espíritu Santo. Él es Espíritu, Él es Santo, cuyo nombre es el Santo. ¿Puede alguno pedirle al Señor que derrame de su Espíritu, o sea, de su santidad, en nuestros corazones? ¿Puede alguno pedirle al Señor eso? A ver, ¿qué me quiere decir? Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11,
versículo 13. Dice así la palabra del Señor Jesús. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo ¿a quiénes? ¿A quiénes? Lucas 11:13. Pues si vosotros, Lucas capítulo 11, versículo 13, dice así. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo? Amén. Ahí dice, Te lo ¿qué? pidan. A los que se lo pidan, a los que se lo pidan, a los que se lo pidan. Ve qué interesante eso. Muy, muy interesante. Dice que el Señor va a derramar de su Espíritu Santo a los que se lo pidan, a los que se lo pidan. Hace 8 días leíamos un pasaje, los hermanos nos leían este pasaje, hermano Manuel y mi hermana Victoria nos leían este pasaje que estaba en el libro de la carta de Pablo, de Saulo, a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios de Saulo dice, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, perdón, pero es que ¿quién va a pedir el Espíritu Santo? ¿A quién va a pedir el Espíritu Santo? ¿Quién va a pedir el Espíritu Santo? Pues alguien que haya oído la palabra de verdad. Alguien que dice, bueno, sí, he oído la palabra de verdad. ¿Qué más? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A ver, fuimos sellados con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, después de haber creído, de haber oído la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiéndolo creído. A ver, porque pues obviamente yo voy a pedirle al Señor que derrame de su Espíritu Santo en mi vida cuando yo ya he creído a lo que está escrito en la palabra de Dios. A ver cuántas personas en el mundo por ahí que tienen un conocimiento teórico acerca del Espíritu Santo de Dios y pues nunca le han pedido al Señor que derrame de su Espíritu en sus vidas. Muchos no han pedido eso, muchos piden otras cosas, pero no han pedido que el Señor derrame del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuál es la obra? ¿Qué va a empezar a hacer el Señor? Leíamos hace un momento que seremos mudados en otro hombre. Dice que seremos transformados, cambiados, mudados, nacer de nuevo. La palabra de Dios habla sobre nacer de nuevo en otro hombre, en otro. No dice en el mismo, dice en otro, no en el mismo. Por eso en el libro Pastor, de mi hermana. pastor, y es por eso que los que no tienen el Espíritu de Dios son engañados por el mismo espíritu de ellos, o sea, de las mismas personas. Por eso vemos que las personas que no habitan el Espíritu del Señor Jesús hacen todo lo contrario a lo que el Espíritu del Señor quiere, ¿sí? Entonces, se cree en el propio razonamiento de la misma persona que está mal, muy mal, y se cree en el corazón, incluso de las mismas personas. Por eso se señalan, por eso en las religiones pelean unos con otros, porque pero el Señor no, porque, o sea, no sería como lo lógico que si está habitando el Espíritu del Señor Jesús, o si ya lo tiene preparado, porque yo me imagino en mi ignorancia que cuando Pablo hacía lo malo, pues todavía no estaba el Espíritu del Señor Jesús en él, si no, no lo hubiera hecho. Pero cuando el Espíritu del Señor viene a Pablo, pues Pablo totalmente es transformado, es incluso él dice, en una de las cartas dice, yo perseguí al pueblo del Señor arrepentido, o sea, arrepentido, y él dice, este no era aquel
que perseguía la iglesia del Señor. Entonces vemos que el Señor, ahí se muestra que el Espíritu del Señor habitó en Pablo y Pablo se transformó, o sea, fue totalmente transformado en su vida y por donde andaba, él hablaba y profetizaba, que es la palabra del Señor, profetizaba. Entonces no podría habitar, o sea, por eso vemos que la gente le pide a supuestamente muñecos que creen que hay, o sea, que hay cosas diferentes y le piden a esos espíritus que son espíritus engañosos creados por la misma frialdad y la misma que endurecieron, se endurece el corazón al no creer en el Señor, señalando personas, o sea, muchas cosas que uno hacía y que el Señor va transformando la vida. Por eso le digo, el pastor, el Señor lo transformó de una manera, pero con cada uno de nosotros está llevando el proceso que Él quiere. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios y Él lo quiere así y hay que orar unos por otros para que el Señor sea teniendo misericordia y podamos ser alcanzados y poder estar con el Señor en la vida eterna, con el Señor Jesús, que es la riqueza más grande que puede tener cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana. Señor Jesús la bendiga. Muy amable. Muchísimas gracias. El caso Saulo, caso bastante interesante. Ya lo leemos, si el Señor nos da tiempo para leerlo. Caso bastante interesante, el caso Saulo o Pablo. Vamos aquí con dos aportes de dos hermanos. Mi hermana Juliana y creo que es mi hermana Joana y luego mi hermano Willington. Adelante, mis hermanos. Pastor, yo quería aportar sobre quién resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Está en Juan 11, 25, 26. Adelante, mi hermano. Dice, y le dijo nuestro Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén, mi hermana. Amén. 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 Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Gloria al Señor Jesús. Muchísimas gracias, mi hermana. Vamos con mi hermana Joana. Creo que está ahí mi hermana Joana. Sí, pastor, para ver si puedo leer un pasaje de la palabra. Adelante, mi hermana, por favor. Juan 14, desde el 18. Bueno, este pasaje hay que estudiarlo muy bien con lo que es el original para poder tener mucho más entendimiento, pero lo que dice esta versión dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendré a él y haré morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces este pasaje nos está enseñando quién es el que viene a morar en nosotros y cuál es ese espíritu de santidad, que es guardar los mandamientos de Dios. Porque me he dado cuenta que nosotros por mucho tiempo hemos tenido como esa creencia en fábulas como, no sé, como fantasmóricas, como que el espíritu es algo como fantasmórico que viene y lo posee a uno, pero es el Señor Jesús, que Él es espíritu, mora en sus hijos y se manifiesta a través de los mandamientos, que es esa la santificación de los hijos de Dios. Gracias, pastor. Amén, mi hermana. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana.
Excelente, muchísimas gracias. Mi hermano Willington, Buenos días, pastor. Buenos días a mis hermanos. mi hermano, Señor lo bendiga. Yo quiero leer, pastor, si me permite, dos pasajes de la palabra. La primera nos indica que el Señor Jesucristo es Espíritu, el Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu. Pero también nos reafirma en Efesios y obviamente que quiénes son, ¿cierto? Sus hijos. En el 2 Corintios, el capítulo 3, empecemos con el versículo 14, ¿sí? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Acá nombramos al Señor Jesucristo, nuestro Mesías. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando reafirma hasta el día de hoy, es hasta nuestros tiempos. Esto aquí no nos hablamos solo directamente al tiempo de cuando Pablo escribió a los Corintios. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como es un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en la misma imagen, como por el Señor, por el Espíritu del Señor. Bueno, acá está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla que Él es el Espíritu del Señor. Y en Efesios 1, empecemos del 13 hasta el 15. Lo voy a leer, pastor. Efesios 1, del 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, la palabra del Señor, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, está hablando de la fe, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Yo creo que aquí es bueno dejarlo. Bueno, el 15, bueno, terminemos con el 15. Por esta causa también yo, habiendo oído a vuestra fe en el Señor Jesucristo, aquí subraya nuevamente que es el Señor Jesucristo, y de vuestro amor para con todos los santos. Y todos los santos somos los hijos del Señor, pastor. Entonces, ese es mi aporte, pastor. Muchísimas gracias, mi hermano Willington. Señor Jesús lo bendiga. Muy amable. Dice, y que les decía, quería abordar el caso Saulo, el caso Pablo, el caso Saulo. Dice la palabra del Señor Jesús, dice, yo a las verdades, Mateo 3:11, dice la palabra del Señor Jesús, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Dos tipos de bautizo allí. Dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Es Él, dice. Y lo repite también en Marcos, y lo repite en Marcos 1:18, y lo repite también en Lucas 3:16. Hay una pregunta que está en Hechos 19:2-6. Dice de la siguiente manera, mire. Por eso les digo, voy tratando de ir un poco despacio con esta enseñanza. Aconteció, 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Una pregunta tan interesante. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Cuando creísteis, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. A ver, ¿a cuántos de nosotros nos han traído enseñanzas y ni siquiera nos habían enseñado qué era o quién era o de qué se trataba esta enseñanza del Espíritu Santo? Sí, ni siquiera, sí, a mí. En otras palabras, bueno, ¿en qué pues fuiste bautizados? Dice allí la pregunta, la siguiente pregunta, hay dos preguntas allí, ¿no? Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis?
Esa es la pregunta esencial. La pregunta esencial es si recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Recordemos lo que acabamos de leer. Dice, Él los bautizará con Espíritu Santo. Eso es lo importante, lo esencial. Lo esencial es recibir el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo esencial. No es meterse en una tina, no es sumergirse en una piscina, ni sumergirse en un río por ahí. No, de eso no se trata, mis hermanos. No se trata de eso. No se trata de eso. El mismo Bautista, Juan, quien era el que bautizaba, de hecho al mismo Juan le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías? Y él dice, no, yo hago esto es para revelar quién es el Mesías, para que a mí se me iba a revelar quién era el Mesías, y pues ese es el que los va a bautizar con Espíritu Santo. No se trata de quién nos va a bautizar en H2O. No, H2O no le cambia ni le transforma la vida a ninguna persona, a nadie. A nadie le transforma la vida el H2O o agua, a nadie. Solamente el Señor Jesús, la palabra de Dios dice, Él los bautizará en Espíritu Santo. Él, nadie más. Él los bautizará en Espíritu Santo. Entonces, aquí la pregunta que hacía o que hace Saulo acá en el capítulo 19, algunos discípulos que estaban allí, pues hay unos discípulos que no habían sido bien enseñados en la palabra de Dios. Entonces a ellos solamente les habían dicho que tenían que sumergirse por ahí, pero eso no es lo esencial, no es lo importante. De hecho, lo esencial, lo verdaderamente esencial es, Él es el que los bautiza con el Espíritu Santo. Eso es lo esencial. Una fe, un Señor, una fe, un bautismo, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el bautismo entonces? Dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dice Saulo, ¿en qué pues fuiste bautizados? A ver, no, a ver, ¿será que Pablo no estaba familiarizado tal vez con algunos rituales que se practicaban en aquella época? Pero de eso no se trataba. De lo que se trataba era de esto. Entonces, si no recibiste el Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿en qué fuiste bautizados? No, a mí mi pastor me sumergió en una piscina y recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Qué interesante pregunta, ¿no? Qué interesante, interesantísima. Ah, dice Juan, bueno, pues que Juan bautizó en agua, en arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese. O sea, finalmente lo que está diciendo Saulo es, bueno, ustedes no han entendido nada. Ustedes no han entendido que Juan, el Bautista, él estaba haciendo un bautismo en arrepentimiento, o sea, que estaba pidiéndole a las personas que se arrepintieran, arrepentidos. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista es arrepentidos, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría. Dice, diciendo al pueblo, es que el arrepentimiento de una persona está ligado totalmente, totalmente a creer en el Señor Jesús. Ese es el bautismo de una persona. Ese es el bautismo, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es al Mesías. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados. Esto es lo esencial, mis hermanos. Esto es lo esencial. Los otros eran rituales. A ver, era una sombra de lo que iba a venir, que era el Señor Jesús, quien nos iba a bautizar con Espíritu Santo. De eso se trata, de eso es que se trata. Dice la palabra de Dios, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí sí fueron bautizados, ahí sí fueron bautizados, o sea, ahí sí recibieron el Espíritu Santo del Señor Jesús. Dice, ¿por qué estoy diciendo eso? ¿Por qué usted dice eso, mi hermano? ¿De dónde lo sacó? Versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, vino sobre ellos el verdadero bautismo, el verdadero bautismo, el verdadero bautismo vino sobre ellos. Bueno, vamos a dejar por ahora la enseñanza hasta ahí, Pastor, mi pastor, hermana. pero mire que por lo menos cuando muchas personas han tomado de imponer manos. O sea, porque ahí dice, o sea, dice cuando Pablo les puso las manos, entonces uno ve en muchas religiones que la gente pone como las manos así encima de la cabeza de la gente, bueno, casi en todas. Sí. Entonces, que porque le llaman imposición de manos. Ujú. Entonces, según la palabra, pues yo la verdad no sé leer la interlineal ni nada de eso, eh, pero realmente no sé si dice así o qué es realmente lo que el Señor nos quiere decir, porque muchas personas piensan eso, o sea, piensan que entonces si otra persona viene y ora y le pone así las manos en la cabeza, o entonces que está recibiendo, o sea, obviamente no creen en el Señor y que viene algo como a poseer, algo así, no sé, o que viene Ujú. algo del cielo que viene y brilla y entonces la gente ya eso también es algo que han usado mucho las religiones, ¿no es cierto, pastor? Sí, señora. Sí, totalmente, mi hermana. Totalmente. Mire, es que dentro de las religiones eh, se aplica, se aplica bueno, dentro de muchas religiones, ¿no? Dentro de muchas religiones se aplica el obrar del mismo Satanás. ¿Cuál es el obrar del mismo Satanás? Tomar textos de las escrituras y distorsionarlos o tergiversarlos. Entonces se apoyan en algunos textos de las escrituras para sacar dinero, para ellos mostrarse que son muy poderosos, para controlar a las personas, para manipulación y bueno, para todas estas malas enseñanzas, ¿no? Entonces, muchos textos han sido usados por personas inescrupulosas, engañadoras, lobos rapaces, para engañar a las personitas, para engañarlos. Con textos que están dentro de la palabra de Dios, pero con interpretaciones totalmente erradas. Entonces usted ve dentro de muchas congregaciones a personajes que según ellos son muy súper poderosos y medio tocan a una persona y la persona se cae, se revuelca en el piso. Otros, bueno, que la risa santa, bueno, hay una cantidad de cosas y abominaciones que hacen hoy en día, porque eso es parte de la manipulación de todas estas, o de todos estos sitios, todas estas sinagogas de Satanás, de todos estos templos del diablo, de todos estos mentirosos. Obviamente que utilizan textos de la palabra de Dios para manipular. En ninguna parte de la palabra de Dios está escrito de que algún personaje tenía el poder para tocar y botarlos al piso y que se revuelquen. Y los únicos que se revuelcan en el piso, de acuerdo a la palabra de Dios, son los que están endemoniados. Así que si yo quiero mirar a través de la palabra de Dios eh, lo que sucede en estas congregaciones, pues lo que hay allí es un demonio endemoniando a otros. A ver, lo único que dice la palabra de Dios es que los que se revuelcan en el piso son endemoniados. Así que si alguno de ellos cree tener un espíritu, pues lo que tiene es un espíritu de maldad, de perversidad, de perversión. Seguramente que eso es lo que tienen, ¿no? No hay ninguna parte que diga que algún discípulo del Señor imponía una mano y las personas se revolcaban en el piso, se caían, nada de esto. Eso nunca sucedió en las Escrituras. Como les digo, mis hermanos, nada de esto ocurrió. Bueno, vamos a dejar entonces hasta aquí. Mi hermano Willington, cuéntenos, mi hermano. Señor lo bendiga. Sí, bueno, sí, pastor, lo que yo quería darle es que el religiosismo ha llevado a personas a las emociones. Y yo he visto unos videos en el cual pues hacen unas cosas y eso es un drama tremendo, es que es un drama tremendo y más aún utilizan unas lenguas que ni creo yo, no sé, que ni ellos mismos saben, están invocando demonios
Y eso es una cosa horrorosa. Ahora, cuando hablamos de Pablo y que vino el Espíritu Santo, no es que fuera Pablo. Hay que entenderlo, que por eso es que el religiosismo toma y tergiversa y dice, ah, no vea, si yo pongo las manos y es que el Espíritu aquí se va a mover. No fue así. Entendemos que Pablo obviamente vino y las palabras nos dice que vino a abrir caminos, iba a mostrar cómo es que esto iba a ser. Y él los dice después, ve, el tema aquí, qué pena, Juan el Bautista, disculpe, me confundí porque tengo en la cabeza a Pablo aquí. Ok. Y nos dice que abría el camino y que además de eso, cómo iba a ser. Y así mismo lo dijo y lo dijo quién era el que venía después de él. Entonces, son cositas que son muy meticulosas, pero que el religiosismo lo lleva y lo tergiversa y lo cambia. Ahora, estaba viendo y si vemos nada más solo la vida de Pablo, la vida de Pablo fue enseñado a la luz de la palabra y fue por un doctor de la ley, creo que se llama Gamaliel, si no estoy mal, y Gamaliel, era sí, señor. conocedor de la palabra. Yo me Ujú. imagino, o no sé, yo me imagino cómo Pablo cuando llega el Señor Jesús, venga, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Cómo será el impacto tan fuerte que yo es que supuestamente estoy haciendo bien y supuestamente estoy cumpliendo la palabra y estaba prácticamente asesinando o eliminando a los hijos de Dios? Encuentra esa realidad de ser una forma muy impactante y después entendemos cuál fue la vida de Pablo. Entonces, el religiosismo se da por una vía de verdad que aparentemente con sus buenas intenciones y unas cosas todas raras, pero entendemos que eso es diabólico, eso es satánico, eso no puede provenir de Amén. Dios. Entonces sí que como que tener cuidado con el tema del religiosismo. Totalmente. Ese es mi aporte. Totalmente, mi hermano. Así es, totalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los hermanos por sus aportes. El Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz.